Presidente, buenos días. Marco Antonio Olvera, del Diario Digital Bajo Palabra. Con la llegada de Evo Morales a territorio mexicano, México marcó un liderazgo en el terreno diplomático y democrático en la América Latina. ¿Cómo cuidar ese liderazgo, presidente, que se había perdido en los últimos 40 años en el terreno internacional y al mismo tiempo cuidar lo interno del país ante el canto de sirenas que pretenden golpear las estructuras de su proyecto de gobierno? Por favor. Bueno, nosotros tenemos, vuelvo a lo mismo, que apegarnos a los principios, en este caso de política exterior de México, a lo mejor de nuestra tradición diplomática. Es un timbre de orgullo lo que se ha hecho en la historia de México. Ningún país en el mundo tiene un historial tan consecuente y digno en materia de asilo como nuestro país. Desde el siglo XVIII, principio del XIX, ayer una historiadora recordaba cómo Porfirio Díaz, en 1909, mandó una embarcación a buscar al presidente de ese entonces de Nicaragua, Zelaya, porque había una intervención y se le trajo a Salina Cruz, se le protegió. Esa historiadora puso hasta el periódico de entonces, El Imparcial, que era el periódico más importante en el Porfiriato, que hemos hablado aquí, que llegó a tirar hasta 150,000 ejemplares diarios, un fenómeno. Y era la noticia del Imparcial, la llegada de Zelaya. Pero 8 columnas. Y luego, pues, ¿cuántos extranjeros han venido a nuestro país? Comunidad judía, la comunidad libanesa, los españoles, luego de América del Sur, en los años 70, de casi todos los países de América del Sur, muchos que salvaron la vida por el apoyo, la protección que les dieron los gobiernos de México, el pueblo de México. Entonces, esto se tiene que ir entendiendo poco a poco. Son temas que ayudan también a el conocimiento de la historia, al civismo. Hicieron mal estos neoliberales con quitar la carrera, la materia de civismo. Son procesos importantes y nosotros pues vamos a continuar con esa política. Lo demás es realmente menor y mezquino, que quién paga los gastos, que por qué se les da casa y alimentos, digo, y cosas por el estilo, ¿no?, que demuestran pues una actitud
muy elemental, muy propia del conservadurismo, ¿no? Y cuando hablo del conservadurismo, no es que estén en contra mía, de Andrés Manuel, están en contra de la idea, de lo que represento. Y así es también, no es en contra de la persona, es lo que representa por su manera de pensar, por su forma de ser. Por eso hablo de que si es un asunto político y que existe el pensamiento conservador y son de determinada forma y con matices y de acuerdo a las características de cada pueblo, porque hay unos que actúan de una forma y otros de otra, pero por lo general así es en el mundo, ¿eh? O sea, tanto en el pensamiento liberal como el pensamiento conservador. Entonces, no extrañarse de esto, ayudan estas cosas, ¿saben a qué? A que emerja lo que está oculto, por ejemplo, el racismo. Se oculta, pero hay veces que sale, porque está ahí. Yo recuerdo un intelectual, bueno, una gente preparada que escribía en un periódico y hacía sus textos, y en una ocasión puso esta expresión de que no era culpa de el indígena, utilizó otro término todavía más despectivo, sino del que lo hace compadre. O sea, la expresión más racista que puede haber, o de las más racistas que puede haber. Estoy hablando de un intelectual. Pero además, supuestamente de izquierda. Y ahí está el racismo. Pues es que eso siempre ha existido. El presidente Juárez lo trataron muy mal, al mejor presidente que ha habido en la historia de México, indígena zapoteco. ¿Qué hacían los conservadores? Las mujeres, con todo respeto, las que pertenecían a la aristocracia de ese entonces, iban al baño y decían: voy al Juárez. Pero eso ahí está, entonces no desaparece, se oculta. Les voy a contar una anécdota. Cuando era jefe de gobierno, me invita el gobernador de Veracruz, entonces Miguel Alemán, porque iban a donar a la Ciudad de México una réplica de una cabeza olmeca que traían de los Tuxtla para la ciudad, y deciden ponerla en Santa Fe. Entonces, como fue un acto de generosidad del gobernador,
de una muy buena actitud y se trataba de traer pues un símbolo de la cultura madre, de la cultura olmeca. Yo desde luego que acepto participar en la ceremonia para poner la cabeza, que ahí está, en Santa Fe, uno de los cruces. Y me entero de dónde iba a estar colocada y conociendo la zona, doy instrucciones para que no se detuviera en nada el tráfico. Desde hace mucho tiempo yo procuro eso. No traigo equipo de seguridad, ni camionetas detrás de mí, nada de eso. Y no me estaciono en doble fila, nada, ni mando a parar los semáforos o nos pasamos el alto, nada, absolutamente. Pero conociendo ahí la zona y ese pensamiento que todavía prevalece, les digo, pues vamos a estar, porque es un cruce. Cuiden que no vayan a estacionarse en doble fila, con la prepotencia de siempre. Y bueno, ahí estamos y pasaban los carros. Y volteaban a ver. Y se extiende más de la cuenta el acto, habla el gobernador, ya, cuando me toca hablar a mí, pues yo ya quería terminar lo más pronto posible, pues estábamos ahí como en un aparador expuestos, ya estábamos por terminar, cuando de repente, no, ya había yo terminado, ya era nada más cantar el himno nacional, alguna cosa. De repente pasa una señora, un carro elegante, y me ve, y va, y baja el vidrio y grita: Andrés Manuel, eres un naco. Eso hay. Es muy propio, pues, todavía de las actitudes. Todavía se padece de eso en nuestro país. Se oculta, pero hay racismo. Entonces, cada vez que hay un asunto como estos que estamos ahora enfrentando, situaciones, ¿no?, que se están decidiendo, sale. O sea, muestran el cobre, pero en general, actitudes clasistas, racistas, inhumanas, y van a la iglesia los domingos y comulgan, o a los templos. Pero bueno, así es el conservadurismo, siempre ha sido así. Presidente, la segunda pregunta, si me lo permite. Ayer se suscitó algo ya nada extraño en la Cámara de Senadores por parte del panista Gustavo Madero. Usted ha defendido siempre al apóstol de la democracia, Francisco I. Madero,
con el respecto a la elección de la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, la señora Piedra. ¿Cuál es el eje de su gobierno para dejar en el pasado la violación de los derechos humanos, sobre todo de los indígenas, presidente, y de la gente pobre, que es la que menos tiene dinero para accesar a la justicia y se respeten sus derechos? Pues lo que decía Morelos, que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Y estoy muy satisfecho con lo que se resolvió en el Senado de darle el nombramiento a Rosario Piedra Ibarra, porque ella vivió en carne propia lo que es la desaparición de su hermano, y su mamá toda la vida se ha dedicado a eso. Es un ejemplo de dignidad, de justicia, doña Rosario, y la organización que crearon, Eureka, de madres de hijos desaparecidos. Estoy muy contento, muy satisfecho con que se haya tomado esa decisión, porque se está haciendo justicia. Que no les gusta a los del PAN, volvemos a lo mismo. Pues ellos quisieran que continuaran los que han estado en la Comisión de Derechos Humanos, que se han dedicado a solapar violaciones de derechos humanos. Entonces, es también entendible la actitud que tienen. Son posturas distintas. Pues ellos protegían a los represores. En el pensamiento de los conservadores está el aniquilar, el arrasar, el masacrar. Hay evidencias de eso. Entonces quisieran que la Comisión de Derechos Humanos siguiera convertida en un florero, que estuviese nada más de adorno para simular con la hipocresía que les caracteriza. Pero bueno, que haya polémica sobre esto es bueno, y que se opongan y que protesten, son oposición. Nosotros, cuando estábamos en la oposición, protestábamos. Ellos tienen todo su derecho, toda su libertad a presentar denuncias. Además, los medios de comunicación les ayudan, la mayoría. Estaba viendo un fragmento de un reportaje que hicieron en Televisa, entrevistando a Rosario, y juzgándola. La sentaron en el banquillo de los acusados. Está bien, pero no por eso se va a dejar de tomar una decisión
para que este asunto tan importante esté en manos de gente con sensibilidad, de gente honesta, que no sean tapaderas, que no sean alcahuetes, de nadie. Y en el caso de nosotros es un orgullo poder decir que el Estado mexicano ya no es, como era antes, el principal violador de los derechos humanos. Y esa es una gran diferencia. Pero estamos viviendo tiempos interesantes, o sea, que nadie diga que se aburre.